¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, muy buenas, bienvenido al episodio número 1 del podcast Inspirando a Emprendedores. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Feito. Lo primero quería agradecerle que haya aceptado la invitación para ser entrevistado. Y la verdad es que no se me ocurre mejor emprendedor para inaugurar esta nueva etapa del podcast que él, porque ha pasado por todas las etapas de emprendedor. Primero trabajando por cuenta ajena, después como empresario montando su propia empresa y ahora como emprendedor unipersonal, que nos va a contar un montón de cosas interesantes de su día a día y de su historia. Espero que te guste mucho la entrevista y si es la primera vez que escuchas este podcast, te recomiendo que escuches el podcast número 0 en el que te cuento un poco pues de qué va a ir y bueno, la duración y demás aspectos del mismo, así como que te suscribas porque va a haber entrevistas muy interesantes. La de Óscar es la primera, pero va a haber un montón de entrevistas y de todas vamos a aprender un montón de cosas. Así que empezamos con la entrevista. Óscar, muy buenos días. Encantado de tenerte en mi podcast, en Inspirando a Emprendedores, y de que lo inaugures, porque es un honor tenerte entre nosotros. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, Rubén. El honor es mío de estrenar esta nueva etapa de tu podcast, así que nada, muchísimas gracias por haber pensado en mí para tan magna ocasión. Pues la verdad es que al principio cuando estuve buscando entrevistados, pues un poco vas buscando a ver gente que pueda encajar en los perfiles y demás, y qué mejor que alguien que controla tanto de marketing online, que ha sido emprendedor, que ha trabajado también por cuenta ajena en empresas grandes y bueno, la verdad es que con un currículum apabullante, que ahora espero que nos cuentes un poco más en detalle, ¿vale? Pero bueno, no sé, a ver, empieza a contarnos un poquito, a ver cuál es tu trayectoria, por dónde empezaste y bueno, cuéntanos. Pues bueno, yo empecé en todo esto de los negocios por casualidad, ¿no? Como digo siempre, me encantaría tener una historia de esas como Walt Disney, que es mi mega héroe en el mundo del emprendimiento, de decir que yo ya con 5 años vendía limonada en la puerta de mi casa y con 10 años iba con la bicicleta repartiendo periódicos, pero no fue así. Desgraciadamente no fue así, ¿no? A mí me apasionaba, yo era un niño un poco raro, entonces ya pues con 15 años yo quería hacer banca de inversión. Recuerdo que vi una película sobre, yo no sé si sería Wall Street o una también que hubo que se llamaba Barbarians at the Gate, que fue un caso de una compra de una empresa y me fascinó el mundo de comprar y vender empresas, ¿no? De fusiones y adquisiciones y tal, entonces yo iba para banca de inversión. Pues yo estudié económicas con historia del pensamiento económico en Londres, en la London School of Economics. Estuve ahí estudiando la carrera y luego me incorporé al departamento de banca de inversión de Deutsche Bank. Por aquel entonces era Morgan Grenfell, era una pequeña boutique, un pequeño banco de inversión inglés que tenía no sé cuántos cientos de años de historia, y luego lo compró Deutsche Bank y ahí es donde entré yo a trabajar en el departamento de banca de inversión y concretamente lo que hacíamos era empezar a hacer salidas a bolsa, operaciones de renta variable. Esto era el año 97 aproximadamente, 96-97, y ahí es donde por pura casualidad entré en contacto con las empresas de Internet. Fíjate, Rubén, que yo ni siquiera era usuario de Internet, porque yo cuando hice la carrera no usé Internet porque todavía por aquella época... ¿Qué años estamos hablando de eso? ¿Año 90? Pues la carrera yo la terminé en el 97 sí, y es cuando yo empecé a trabajar. Claro. Entonces, sí, alguna vez habíamos entrado como curiosidad, pero yo no usé
usaba Internet. Los routers esos antiguos que se Nada, conectaban yo tenía cero de eso. Es verdad que a mí de pequeño sí que me interesaba mucho la informática. Yo recuerdo que mi padre nos compró un PC hace mucho tiempo, me acuerdo que costó una fortuna en la época y yo era muy aficionado a los videojuegos, a las aventuras gráficas y claro, en aquella época pues es verdad que tú tenías un ordenador y si se rompía pues te tenías que buscar la vida para arreglarlo, ¿no? Se te rompía el MS2 o te entraba un virus y tú tenías que apañarte. Es verdad que yo eso sí que trasteaba, pero más allá de eso, nada. Ahora, cuando empecé en el banco de inversión, pues empezaron a surgir las operaciones de renta variable, las famosas salidas a bolsa de la burbuja de Internet, con salidas a bolsa de empresas como eBay, Amazon, de Webvan, que fue un supermercado online, el primer supermercado online en San Francisco, y todas estas pues pasaban por mi mesa, ¿no? Porque era un poco el departamento que por pura casualidad, pues yo había entrado a trabajar y ahí es donde descubrí el enorme potencial de Internet, ¿no? Y me quedé pues enamorado. Es increíble eso, como dice Steve Jobs en la famosa charla esta de la Universidad de Stanford, cómo es fácil conectar los puntos, ¿verdad, Rubén? Mirando hacia atrás. Hacia atrás, eso es, porque si miras hacia adelante hay veces que... Claro, yo en aquel momento pues era un cúmulo de casualidades, pues desde el hecho de haberme ido a Londres, de haber empezado a trabajar en un banco, de que ese banco tuviera un departamento de banca de inversión muy potente para empresas de tecnología, de que a mí me tocara participar en esas operaciones porque me había podido tocar pues una salida a bolsa de una empresa de electricidad o de petróleo. Entonces ahí yo ya descubrí que esto era otra cosa, o sea que Internet no era un sector y fíjate que en el banco se enfocaba Internet como un sector, es decir, oye, pues tú tenías operaciones del sector de moda, del sector de textil, del sector electricidad, gas, no sé qué, bueno, y había el sector Internet, pero no era un sector, o sea, iba más allá, porque Internet cambiaba todos los sectores, ¿no? Cambiaba la forma en la que la gente se comunicaba, cambiaba el ocio, cambiaba la productividad, estaba empezando a surgir el e-commerce, empresas que se dedicaban solo a e-commerce, pero lo que vi es que Internet realmente era como algo transversal que afectaba a todo. Yo ahí es cuando decidí, bueno, pues que quería saber más de esto. Esta era la época en la que ya muchos compañeros empezaban a abandonar los bancos y las consultorías para montar empresas de Internet sin tener ni puñetera idea de lo que estaban haciendo. Yo siempre he sido un tío bastante prudente, entonces yo quería aprender. Entonces en aquella época pues tuve la oportunidad de volverme a España, renunciando a lo mejor fácilmente al 70-80% de lo que cobraba en banca de inversión, porque otra cosa no, pero se cobra en la City, en ese momento en City, Wall Street, en todos estos sitios, la verdad es que es mucho dinero para gente muy joven. Y entonces, bueno, renuncié a eso a cambio de aprender en Terra. Terra lo acababa de comprar Telefónica. Telefónica acababa de comprar una pequeña startup de Internet que se llamaba Olé y lo había convertido en Telefónica Interactiva, que más tarde fue Terra. Entonces yo fui la segunda incorporación en el equipo de e-commerce de lo que llegó a ser la mayor empresa de Internet del mundo hispano. Eso te iba a decir, porque Terra, yo lo recuerdo que era lo más. O sea, en aquella época era una especie de buscador estilo Yahoo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Terra empezó así. De hecho, lo que compró, que era Olé, era un buscador realmente. Y luego, en torno a ese buscador, creó todo el ISP. O sea, el ISP de Telefónica era una cosa que se llamaba Teleline en su día, pero a partir de ahí Terra se ocupó de dar acceso a Internet y ya no solo ser un buscador, sino realmente ser una mega plataforma de contenidos. De hecho, me acuerdo cuando salió el primer Gran Hermano, Terra lo emitió en directo, en streaming, 24 horas del día. O sea, empezó a hacer temas de webcams, empezó a hacer temas de chats, empezó a hacer temas de foros, de clasificados. O sea, realmente se convirtió en un gigante de Internet, no solo en España, sino en Hispanoamérica, ¿no? Y ahí es donde fue mi primer contacto con Internet. Y, oye, por curiosidad, ¿qué pasó con Terra al final? ¿Qué pasó con esta pues empresa? Terra se cerró hace unos cuantos años. Pasó de manos, cambió, de Telefónica lo vendió trozos, lo intentó retomar, pero al final lo cerraron. O sea, al final dejó de ser competitivo y hace un par de años se cerró por completo Terra. Y es increíble, ¿no? Porque es una de estas empresas, llegó a facturar miles de millones en su día, ¿no? Una empresa absolutamente gigante y se desinfló. Entonces la verdad es que yo estuve relativamente poco tiempo en Terra, estuve aproximadamente 10 meses, no llega al año y ahí es cuando, pues, otra vez, casualidades de la vida, yo no tenía ninguna intención de emprender, pero conocí a dos personas ahí, que trabajadores también de Terra, y decidimos crear una startup y eso fue ya mi primera incursión en el emprendimiento. Fíjate que yo no lo pensaba como ser emprendedor y todo esto que hacemos hoy en día de frases de motivación y de leer libros de emprendedores y de querer emprender como si eso fuera una carrera en sí. No, yo
Simplemente... De hecho, ¿en qué año me estás hablando que emprendiste, que montaste tu empresa? Pues en el año 2000. O sea, ni se hablaba de estos no, temas. No. Seguro que sí, pero yo no estaba en contacto con eso. O sea, yo los libros que leemos ahora, por ejemplo, de Richard Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, o todos estos de cómo ganar amigos, influenciar a la gente. O sea, todos estos clásicos libros de emprendedores, yo ni sabía que existía ese mundo, ¿no? O sea, yo simplemente pues me gustaba Internet y tenía una idea y quería crear algo propio. O sea, fue una forma, digamos, muy natural de entrar en el emprendimiento. Yo no llevaba meses ni años investigando. ¿No te pasa a ti? A mí a veces me pasa que tengo como la necesidad. O sea, es que si no, me empiezo a aburrir de alguna manera y necesito estar siempre maquinando algo, pensando algo, metiéndome en algún embolado, no lo sé. ¿Te pasa un poco a ti eso, no? A mí me pasa, sí. Yo creo que también en aquella época, claro, Terra, al fin y al cabo, pues era Telefónica, y Telefónica, no olvidemos, es un gigante corporativo, y como todo gigante corporativo tiene muchos procesos burocráticos. Recuerdo que en aquella época pues Internet era muy nuevo para todo el mundo, ¿no? Entonces, para hacer un simple acuerdo con una empresa de e-commerce, pues a lo mejor, claro, los asesores legales de Terra pues se curaban en salud y nos hacían firmar un contrato de 50 páginas para una cosa que hoy en día las empresas se hacen con una orden de inserción publicitaria, que es un Excel con 4 líneas, ¿eh? Entonces, todo eso, pues claro, era frustrante porque veías todo lo que estaba sucediendo en Internet, sobre todo en Estados Unidos, y tengo la suerte de ser bilingüe, con lo cual pues siempre me ha interesado mucho observar lo que sucede ahí, y veías el dinamismo y veías todas las ideas que estaban surgiendo y negocios que estaban saliendo de un día para otro y que llegaban a cifras absolutamente millonarias. Y claro, tú estabas trabajando en eso mismo, pero veías que era muy frustrante porque estabas atado por todo lo que implica pues estar dentro de una gran empresa, ¿no? Entonces sí, por un lado era la sensación de querer hacer algo más, pero quizás sobre todo era poder tú tomar las decisiones y poder tú marcar las prioridades sin estar sujeto al proceso de toma de decisiones en una gran empresa. Yo creo que para mí eso fue lo fundamental cuando lanzamos Shopall, que fue mi primera iniciativa empresarial. Explícanos un poquito en qué consistía. Bueno, pues la idea inicial de la empresa era, es curioso porque la idea original consistía en escanear códigos de barras de productos con el teléfono móvil y hacer una comparativa de precios de ese producto que habías escaneado para saber dónde podías comprarlo más barato en tu zona geográfica. Claro, esto hoy en día parece pues razonable, pero claro, hay que tener en cuenta que en ese año, en el año 2000, 2001, para empezar no existían móviles con cámaras. Es que yo pienso cuando me cuentas esto, digo, pero en aquella época era viable directamente. Porque... No, claro que no, pero en aquella época los inversores, pues cualquier cosa novedosa que tú les presentaras, pues les parecía genial y te ponían dinero, porque nadie sabía, o sea, hacia dónde iba a ir esto, ¿no? Y como es verdad que el progreso era tan rápido, nosotros ni siquiera nos habíamos planteado, fíjate, nosotros hacíamos la comparativa enviando un SMS con el código de barras del producto. Fíjate, un código de barras puede tener 18 o 20 cifras, imagínate teclear esas 18 o 20 cifras, si ya es difícil meter la clave del wifi, imagínate en los móviles de aquella época enviar un SMS más el coste que tenía para comparar el precio de un producto. Hicimos experimentos con distintos dispositivos que se adjuntaban al móvil y que podían escanear códigos de barras directamente, y realmente pues íbamos improvisando mucho de lo que hacíamos, ¿no? La idea era esa. El problema es que, claro, una cosa es el Excel y el PowerPoint que presentas a los inversores y otra cosa es la realidad que luego te encuentras, ¿no? Y ahí vimos muchos problemas, ¿no? Aparte de la problemática para el usuario, de que tenía que enviar un SMS, que eso tenía un coste, que eso tal. Claro, luego veíamos que a efectos prácticos el usuario medio pues tampoco va a hacer todo este follón para ahorrarse €1 en un balón de fútbol, ¿no? Claro. Luego había otro problema, que las tiendas físicas no tenían una base de datos centralizada muchas veces de los precios, con lo cual no había forma, por ejemplo, en las franquicias o un MediaMarkt o un Leroy Merlin por aquella época, cada tienda tenía su propia base de datos, muchas veces en formatos diferentes, incompatibles entre sí, con lo cual, aunque llegaras a un acuerdo con un Leroy Merlin, tendrías que estar manejando decenas de ficheros diferentes con precios diferentes para los mismos productos. Y luego realmente veíamos que, bueno, había muchas limitaciones con respecto a lo que nosotros teníamos en cuenta. No poco, es decir, que al final uno va a una tienda a ver una lavadora o a ver un vídeo o una televisión y no está el código de barras, porque eso está en una caja que está en el almacén, con lo cual la idea era muy buena, pero a efectos prácticos no había un código de barras ni para escanear ni para teclear, con lo cual tenías que escribir el nombre del producto, y ahí es cuando ya decimos pivotar
que es esto que ahora está tan de moda. En aquella época eso de pivotar yo creo que ni existía. No. La palabra no existía, pero existía el sentido común de decir, aquí nos vamos a pegar un peñazo y más vale que corrijamos el rumbo ahora que estamos a tiempo de hacerlo. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Corregir el rumbo. Y lo que vimos es que, bueno, teníamos un algoritmo que permitía